Gloria a Jesús. Bien, continuamos entonces con la enseñanza de los dones espirituales. Vamos a definir cada uno de los dones, de los 9 dones principales del Espíritu Santo. Don de sabiduría. Decíamos que el don de sabiduría es el que va más allá de la sabiduría humana. Es el tener la capacidad de saber, decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. ¿Qué quiere decir esto? Preste atención. A ver, vamos a poner un ejemplo ya. El don de sabiduría, según lo que hemos definido, es tener esa capacidad. Por ejemplo, en una discusión matrimonial, ¿no? En un pleito matrimonial, ¿sabes? Un pleito matrimonial es donde uno menos quiere estar porque puede pasar de todo, es una bomba de tiempo. Entonces, cuando Dios usa a alguien con palabras de sabiduría, esa persona va y lo que va a salir de su boca va a tocar el corazón de ambos, porque sabe decir las cosas que son correctas, que están dentro de la voluntad de Dios. O sea, es acertar en el clavo con una palabra, con una acción en una situación específica. Tener esa sabiduría no de un hombre, sino que viene de Dios para hacer lo correcto, que está dentro de la voluntad de Dios. Es el más alto, está por encima del don de conocimiento. ¿Ok? El don de sabiduría. Hacer o decir cuál es la voluntad de Dios en una situación específica. Y ese don es el que más necesitamos. Porque solamente con la sabiduría se puede lograr cualquier cosa. 2. Don de conocimiento. Don de conocimiento. ¿Qué es el don de conocimiento? Lo que les decía hace un momento. Saber, escucha, anoten, saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. Repito, el don de conocimiento es saber o recibir revelación de algo o sobre una persona o situación sin haber recibido información por medios naturales. ¿Qué hacen los evangelistas de tiempo? Van a la casa, ¿sí o no? Se informan primero, que hemos visto un montón de evangelistas, ¿sí o no? Llegan a la casa, se informan, y luego lo que se informan, hablan. Ese no es conocimiento. El don de conocimiento es que nadie te dice. Dios te revela cosas de una persona. Ese es el don de conocimiento. Estoy tratando de hacerlo más sencillo, es más complejo la definición, pero estoy haciendo lo más sencillo para que usted entienda. De nuevo, a ver, se estoy explicando. A ver, de nuevo, anote. Saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. Repito, saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por un medio natural. Nosotros hemos conocido un montón de evangelistas, ¿no? Y los evangelistas de este tiempo son evangelistas que no oran y hablan lo que se enteran, lo que escuchan, lo que chismean. Pero alguien que tiene el don de conocimiento, Dios te hace ver, mientras tú estás predicando, te hace ver la situación de esa persona, te hace ver, incluso tú ves la escena, incluso qué ha pasado. Porque Dios te revela algo de una persona, su nombre, su condición espiritual, qué ha pasado, qué trauma ha tenido, algo que nadie sabe. Entonces tú sabes que es un don de ciencia. La única manera que sepa, hay cosas, por ejemplo, que la esposa no le ha contado ni a su esposo, que ha pasado de niña, pero el don de ciencia lo ve. Por ejemplo, a una niña que lo viola de pequeña, bueno, pasan los años, pero la gente de repente
puede por fuera sanar, darle palabra, pero es algo que marca su corazón. Es una espina que va a estar ahí, va a crecer toda su vida. Es una raíz de amargura que está ahí hasta el día que el don de ciencia se revele. Porque mientras tenga esa espina ahí, no puede ser libre. Por más que haya aceptado a Jesucristo, puede haber aceptado. Ustedes escucharon el testimonio del hermano William que fuimos abajo. ¿Se acuerdan? Él dio testimonio, a él lo violaron, por ejemplo, ¿no? Él predicaba, Dios lo usaba, pero tenía la espina dentro que lo habían violado. No lo sabía ni su esposa, ni su madre lo supo. Pero Dios te revela. ¿Por qué? Porque necesitas tú quebrar eso. Por eso se llama el don de conocimiento. No, por ejemplo, ¿no? Tú estás predicando y tú ves, ¿no? Que hay tanta la gente, uno de ellos es el brujo. El Espíritu Santo que da conocimiento, tú lo ves. Tú nunca lo ves en tu vida. Pero el Espíritu Santo te da conocimiento que esa persona es bruja o brujo. Don de conocimiento. Por eso dice, saber o recibir revelación, porque esto viene del Espíritu Santo, de algo sobre una persona o situación, sin haber recibido información por medios naturales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El de sabiduría. Ya, lo repito. A ver, alguien que me alcance la agüita. Estoy un poco mal con la garganta, de verdad que. Sí, agüita, por favor. Aunque sea fría, pero agua. Sabiduría, bendito. Dice, va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. ¿Ya? Y les puse su ejemplo. Sucede que en muchas iglesias, hermanos, se habla de los dones, pero no conocemos el concepto de los dones. Y ese es un problema. Si no conoces el concepto, ¿cómo tú lo vas a anhelar? ¿Cómo tú vas a desear tener ese don de parte de Dios? ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque casi no hay mucha gente que tenga este conocimiento, que hable de estas cosas. Y se necesita explicarlo para que el pueblo pueda crecer y ser edificado. Porque mientras los dones no operen en la iglesia no va a crecer, ni tampoco se va a hacer fuerte. Los dones necesitan operar y moverse en todos los congregantes de la iglesia. Nadie de los que están aquí deberían estar sin ningún don. Y si no tiene un don, preocúpese. Porque el Espíritu Santo tiene que entregarlo. Si no nos entrega, porque es nuestra condición, lo sabe, porque a Dios nadie lo puede engañar, sino sabe nuestra condición. Entonces, eso tenemos que tener presente. Cuando tú entiendes eso, es tu obligación, es tu deber. Ahora sí, ponerme agüita casi. Bien, es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Si bien es cierto, hemos dicho que es un regalo que el Espíritu Santo nos entrega, pero es conforme a nuestra búsqueda, conforme a tu fe será hecho, conforme al anhelo de tu corazón. Y si tú tienes ese anhelo en tu corazón, que el Espíritu Santo te use en tal don, y tú empiezas a buscar a Dios, empiezas a leer la Biblia, la palabra, estás en los ayunos, estás en la vigilia, te metes más, ¿tú crees que el Espíritu Santo no te lo va a dar? Te lo da. ¿Pero de quién depende? De nosotros. El Espíritu Santo está presto a dar a todo el pueblo, a toda la iglesia. Somos nosotros los que hemos limitado. ¿Ok? Bien, tercer don, el don de fe. ¿Qué es? ¿Cuántos tipos de fe hay? Porque hay diferentes tipos de fe. En los frutos, ¿hay un fruto de fe? ¿Sí? A ver, busquen su Biblia. ¿Sí hay o no? Ahí le puse en duda. Ya vaya, agárrate, busque, a ver.
Gálatas 5, los frutos de la carne y el espíritu. ¿Hay o no hay? Ya se pusieron en duda. Sí, igual también no. Total, ¿a quién le hago caso? ¿Qué dice? Léalo, hermana de Valfuerte. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, ¿la fe qué es? ¿Un fruto o un don? Las dos cosas, sí. Hay tres tipos de fe. Tres tipos de fe. La fe como fruto, la fe como don y la otra fe. ¿Cómo está? Vamos a entrar ahí. Vamos a entrar. Pero ya les voy dando para que ustedes, yo les doy así para que ustedes se animen a buscar en internet, aunque sea. La fe salvadora. ¿Ya? Para que, bueno, no lo vamos a ver. ¿Ya? Pero ya les dije, hay fe como fruto, hay fe como don. En este caso vamos a ver la fe como don. Son distintas los tres tipos de fe. Vamos a ver la fe como don. Anoten. ¿Qué es la fe como don? Es la confianza total. Ese es el don. Es una confianza total en las promesas de Dios. Esta definición no la voy a encontrar ni en el internet. Así que anótenlo ahí. Confianza total en las promesas de Dios que nos cede frente a las circunstancias adversas. Repito, confianza total en las promesas de Dios que nos cede frente a las circunstancias adversas. Repito por última vez, confianza total en las promesas de Dios que no cede frente a las circunstancias adversas. Que no cede, ¿no? No, sí. Por eso aclaré, que no cede. Sí, no cede. O sea, no retrocede. ¿Ya? Porque hay dos tipos de. No cede es algo que nos da paz. No, que no cede, separado. Que no cede ante las circunstancias adversas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando el don de fe opera en la vida de una persona, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Te queda 3 meses de vida. Tienes cáncer, estás en el periodo de metástasis. ¿Sabe que metástasis ya es el terminal, ¿no? Y usted sabe cuando los médicos dicen eso, la gente se muere. Porque ellos ya ven cómo las células se van desintegrando, ya no se puede hacer nada. No, ya no se puede hacer nada. ¿Cómo opera el don de fe? El don de fe es la seguridad total. El médico ya le dio, es más, el médico le dio el resultado, su mismo cuerpo puede evidenciar que tiene ese cáncer, tiene el dolor, etcétera, etcétera. Pero cuando el don de fe viene a una persona, cuando el don de fe, o sea, tiene esa seguridad en lo que la palabra dice, cree que Jesucristo puede hacer un milagro. O sea, ese don de fe es la seguridad sin ningún tipo de duda. Es algo sobrenatural, no es la fe normal que una persona tiene. Por eso decimos que hay 3 tipos de fe. Mucha gente dice, no, yo tengo fe que el Señor lo va a sanar. Es la fe regular que la gente tiene. Puede que sí, puede que no, porque está en su mente. No, tú puedes decir, yo tengo fe que el Señor lo va a sanar. Una cosa es decirlo. Esa es la fe. Que todos nosotros podemos ir acá. Todos acá nosotros tenemos fe. Por eso que estamos en la iglesia. Hemos tenido fe para creer y morimos a creer en la iglesia. ¿Ok? Decimos, el hermano está enfermo, se va a morir, ya le quedan unos cuantos días. Nosotros podemos decir, tenemos fe que Dios lo va a sanar. Puede sanar, esa es la fe normal. Pero la fe sobrenatural como don ahí es la seguridad. O sea, tiene la seguridad. O sea, viene algo sin ningún ápice de duda que el Señor va a hacer el milagro. Ese es el don de fe. Pastor, ¿y qué pasaría, por ejemplo, el hermano puede tener la fe y el paciente no? Dios opera, dice la Biblia, como hemos leído hace rato, de diferentes maneras. Por ejemplo, a veces
Es necesaria la fe también de la persona, pero a veces no. El ejemplo de Jesús, el paralítico que sus amigos lo trajeron, ¿la Biblia dice que el paralítico tuvo fe? No, él no tuvo fe. Fueron sus amigos tuvieron fe que lo iban a sanar. ¿Ve? O sea, el Señor obra de diferentes maneras. Entonces ahí es como a Dios le place. Como a Dios, exactamente, como Él quiere, bajo la voluntad de Dios. Pero cuando viene el don, el Espíritu Santo sabe que Dios lo va a estar puesto, que viene la seguridad, la certeza. Aunque los hermanos, a veces hay hermanos que dicen, hay que resignarnos. Hay que resignarnos porque ya el Señor sabe, tiene que descansar. Imagínense ese consuelo que dan algunos hermanos. Ya hemos orado, hermano, hemos ayunado, pero que el Señor obre. Imagínense, ¿no? Que alguien me diga así, que lo reprende, no, que endemoniado. Pero el don de fe es la seguridad, tiene esa seguridad, aunque va contra todo el mundo, aunque le digan profecía, no se va a morir, aunque le hablen en lengua, se le muestre, haya sueños, porque a veces hasta sueños acontecen. Pero la fe, el don como fe, es ese poder sobrenatural que tienes esa seguridad que va a ser como Dios te lo ha dicho. Ese es el don de fe. Esa es una fe sobrenatural. Por eso decimos, hay 3 tipos de fe, 3 niveles de la fe. Lo vamos a ver cuando estudiamos la fe. Bien, es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. ¿Ok? Es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. Por eso dice que no cede ante las circunstancias adversas. No importa aunque aparezca imposible, pero el que tiene fe, cree lo que la palabra dice. Para el que cree, todo es posible. Ese es el don de fe. ¿Ves cómo opera todo? O sea, y todos los dones están operando bajo la palabra. Nadie se sale de la palabra. Por eso la esencia de conocer la palabra es lo fundamental. Aquel que no conoce la palabra se pierde. Puede cantar, puede tocar, puede hablar, pero si no conoce la palabra, nos perdemos nosotros mismos y hacemos que mucha gente se vaya a perder. Y así hay mucha gente. Enseña algo que está mal. Por eso que no es de cualquiera enseñar. Tú tienes que, el apóstol Pablo dijo, no, si yo predicara un evangelio diferente, me volveré anatema, maldito. ¿Por qué? Porque vas a hacer que otros se pierdan por las enseñanzas que tú das. Por ejemplo, las iglesias liberales, ¿no? No, que Dios te quiere así como tú estás. Dios quiere tu corazón, nada más, ven como tú quieras, como tú puedas. Esa es una enseñanza que a millones va a llevar al infierno. Porque la Biblia dice, Tesalonicenses 5, ¿cuánto? ¿5 cuánto? Y el Dios de paz os santifique por completo, en espíritu, alma y cuerpo. 5, 23. Son textos que tenemos que tenerlo aquí en la cabeza. ¿Ok? Bien. 4. El don de sanidad. Don de sanidad. Anote. Orar por personas enfermas, físicas o emocionalmente, y tener la capacidad de traer el poder sanador de Dios para sus vidas. Repito. Orar por personas enfermas físicas, emocional o mental. Me vino también esa palabra. A ver, orar por personas enfermas física, emocional, mentalmente, y tener la capacidad de traer el poder sanador de Dios a sus vidas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Este don de sanidad también es sobrenatural porque viene del Espíritu Santo. Todos son sobrenaturales. ¿Qué hace ese don de sanidad? Hace que el poder de Dios venga sobre esa persona cuando tú le pones las manos, cuando tú oras. Ese poder tú lo traes. A ver, ¿usted se acuerda cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Se acuerda? Pedro le dijo, pero Señor, ves que la multitud está acá todos amontonados y tú dices, ¿quién te ha tocado? Y Jesús dijo,
No, alguien me ha tocado. Porque yo he sentido que poder ha salido de mí. Ese es el don de fe. Hacer que el poder de Dios venga hasta esa persona. Y cuando el poder de Dios llega a una persona, lo sana todo. El cuerpo, el corazón, las emociones y la mente. Porque hay gente que no está enferma físicamente, hay gente que está emocionalmente quebrada por dentro. No es una enfermedad física. Mucha gente solamente se enfoca en el sanar físicamente. Pero la enfermedad no está en lo físico, está a veces en sus emociones, en sus pensamientos. Hay gente enferma de la mente. No es una enfermedad física. Por ejemplo, los asesinos, los sicarios, su mente está turbada. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es el poder de sanidad? Extraer el poder de Dios sobre esa persona. ¿Qué podremos usar ahí en ese poder de sanidad? Dos versículos que podemos usar cuando alguien va a orar para que ese no opere. Claro, necesitamos fe, obviamente sin fe no se va a poder hacer el milagro, ¿no? Pero para que este no actúe, he dicho que todos tienen que pasar por la palabra. Entonces, ¿qué verso podríamos usar? A ver, hermano David, si nos ayuda aquí. ¿Qué verso podríamos usar para que suceda esa sanidad? Hay un montón de versos en la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos cuando van a orar? Oran, Señor, en el nombre de Jesús que se sane, Señor, pero nunca usan los textos de la Biblia. Y el poder está en la palabra. El evangelista, el pastor que va a orar por alguien, el ministerio de oración, tiene que conocer la Biblia. No puede ser ministerio ni de oración, ni de liberación, ni de alabanza, si no conoce la Biblia. Porque todo es por la Biblia. Un texto fundamental. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y dónde está eso? Total, Mateo, Marco. Ya, búsquenlo, no, para que se saquen la espina. Es el último pasaje, el último capítulo de uno de esos libros. A ver, ¿quién lo encuentra? Es que si no hago esto, no van a aprender. A menos con estos. Marcos capítulo 16, verso. Ahí está. Ya no se lo va a olvidar, ¿verdad? Porque imagínense que su hijo se enferme, una fiebre. Usted sabe que cuando llega a temperatura 40, imagínense que uno de sus hijos o un familiar de usted se enferme y empieza de la nada a tener fiebre 30, 40. Y no hay carro para ir, póngase que sea en la madrugada, para que vaya al hospital. Llamen al pastor, el pastor ha puesto su celular en modo avión. ¿Qué hace? Deja que se muera a su paciente. Usted ahí tiene que aplicar, ¿no? Usted tiene que aplicar ahí. Lo llaman una Débora medianoche. Ahí usted tiene que aplicar esto. Usar la palabra y creer en tu corazón para que ese don empiece a operar. ¿Ok? Otro de los textos que es fundamental que podemos usar ahí, ¿cuál sería? Fuerte, fuerte. Él nos dio el poder de echar serpientes. ¿Dónde está eso? Para no perder tiempo. A ver, otro de los textos que es fundamental es Isaías. ¿Se acuerdan? Molido fue por nuestras enfermedades, por sus llagas fuimos. ¿Dónde está? Isaías. Ya búsquenlo. Tarea, rápido. Búsquenlo, léanlo. No que creo, acá no es nada que creo. Es lo que es. Texto. Ahí está. Esos dos textos, hay más, pero esos dos textos son básicos, hay que saberlo. Señor, yo pongo mis manos sobre él, porque tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados y en tu nombre. O sea, hay que usar la Biblia, la palabra, ¿ya? Avanzamos, nada que se duerma. 5. Don de milagros, o de poderes milagrosos, como lo quiere llamar usted. Ya, ponga ahí, el don de milagros. ¿Qué significa?
hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. Repito, es hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el don de milagros? Aquí habla de señales y prodigios. Un ejemplo les he dado, ¿no? El agua se calentó. Otro ejemplo, ¿qué podría ser? Otro ejemplo, ¿qué podría ser? El mar rojo se abrió. Señales y prodigios. El mar rojo se abrió. Y es un prodigio. Es algo que actúa sobre la naturaleza. Por ejemplo, Jesús, cuando la barca se acuerda que se iba a hundir, todos estaban asustados. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Estaba tranquilo. Y era un fenómeno, eran dos fenómenos naturales. El mar se había embravecido y el viento huracanado. Jesús se levantó y dijo: calla, enmudece. Y el viento desapareció y el agua se hizo calma. Es sobrenatural. Ese es el don de hacer milagros. Actúa sobre las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije del misionero que se fue a predicar en su carro y se le vació los frenos? Y estaba en la montaña. Estaban los tres misioneros y cuando se le vacían los frenos, ellos salieron de la montaña al abismo. Salieron. ¿Quién iba a salir ahí en el sábado? El carro se desbancó por la avenida porque venían de bajada de la montaña, se vacían los frenos y en la curva no pueden parar y el carro se sale. Y ellos vieron una mano apareció, agarró la camioneta y la puso nuevamente a la pista. Eso es algo que sucede. Ese es un milagro. Es algo sobrenatural. Esos dones son los que el Señor nos ha regalado. El problema es que nosotros no los buscamos. No buscamos hacer algo sobrenatural. ¿Usted no cree que cuando la gente de afuera, la gente que hemos hecho campaña, usted le predica, usted va, hasta le invita apoyo, no quieren venir? Pero cuando ellos vean un milagro hacer a través de sus manos, ¿tú crees que no van a venir? La gente, por eso es que la iglesia está así. ¿No crees por qué? Porque no hay poder. No hay poder. No somos capaces ni siquiera de reprender una gripe. Ese es el problema, porque no hay búsqueda, no hay comunión. Pero esos dones están ahí, están a la espera de que nosotros actuemos. ¿Ok? 6. Don de profecía. Don de profecía. Ya, Pedrito, ahí está, mi hermano Débora se ha comprado su cuaderno de oficio de 200 hojas. Se cuaderno de la actividad que tengo que decir. Así tiene que ser. Ahí está mi hija, ¿sabe? Me pregunto cómo está mi Biblia, la Biblia que le he regalado. Necesita escribirte en la pizarra. Es que así se aprende. Así se aprende. Y no diga, no, ya no, mucho tiempo para. No. Si usted desde ahora se pone las pilas, en unos años verá qué va a pasar. ¿Dónde profecía? Comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo o un pasaje que aplica a una situación específica con el fin de exhortar o animar. Voy a repetir porque hay que explicar aquí. ¿Qué es la profecía? Comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo o un pasaje bíblico, obviamente, que aplica a una situación específica con el fin de exhortar o de animar. A ver, vamos a ver. Vamos a sacar el misterio del don de profecía. ¿Cuáles son las profecías de este tiempo?
Comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo o un pasaje que aplica a una situación específica con el fin de exhortar o de animar. Por ejemplo, a ver, podrá ser profecía esto. Yo profetizo que nuestra hermana Luisa se va a casar con un millonario, porque así hay profecías. La profecía de ahora lo usan. A ver, dan una oración y empiezan a hablar en lengua, que no son lenguas. Así dice hermana Luisa, te vas a casar con el hermano tal. Eso no es profecía. Y eso han pasado un montón de iglesias creyendo semejante mentira, porque desconocen la escritura. Jamás la profecía es usada para eso. Pastor, pero pedir que se case una hermanita joven con un hermano. No, ¿por qué vas a pedir tú si tú no te vas a casar? No, pedía no, No, pero tú no puedes pedir. Nosotros no podemos pedir que se case tal hermano, no. Es que el matrimonio, la persona que va a estar a tu lado tiene que ponerla a Dios y te tiene que revelar a ti. A ti te tiene que revelar como persona, no la otra persona. A ti la otra persona puede ser como confirmación, pero hay mucha gente que dice: el Señor me ha revelado, me ha dicho que tú te vas a casar, pero a ti no te. Imagínate, la hermana ni lo ama. Imagínense, pero así estamos. El diablo se ríe, hermano, en las iglesias. Se ríe de los pastores, se ríe de los evangelistas, de los hermanos, se ríe, porque hay un desconocimiento en la escritura. Usan la profecía para maldecir. Así dice Dios, te vas a morir. Imagínense. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la palabra que hemos encontrado? Para que eso la profecía, la última parte que le dije, con el fin de exhortar. Ya. Una hermana profetizó, vinieron unos hermanos del extranjero y profetizaron a un pastor: si no dejas el pastorado, dice Dios que te va a matar. Imagínense su profecía. ¿Y qué hizo el pastor? Dejó el pastorado. Imagínense, por su ignorancia, que la profecía no es para eso. La profecía no es para eso. Y podemos poner un montón de casos, ¿verdad? Miles de casos que han usado profecía para tonterías. Y la gente, como desconoce la escritura y no hay discernimiento de espíritu, por eso que es fundamental el discernimiento de espíritu. Nosotros hemos estado en un montón de iglesias, hermano, y pues se levantaron los profetas, y a los profetas con la palabra le dimos. Porque a veces los profetas tratan de poner miedo, pero el que tiene Dios no tiene miedo, porque conoce la palabra, conoce la escritura. Antes, por la ignorancia, la gente obedecía y callaba, hacía lo que los pastores decían. Pero la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así dice Dios. Nos vamos a salir de esta iglesia. ¿Dónde dice Dios que Dios promueve la división? ¿Dónde? ¿Qué profecía es esa? Así dice Dios: vas a ser tú el evangelista, vas a ser tú el pastor. Si los ministerios lo da Jesucristo, no lo da ni el Espíritu Santo. Mucha ignorancia en las iglesias, demasiada ignorancia. La profecía tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que les he dictado ahí. Exactamente, dice: comunicar una palabra de Dios que está basada en la escritura, porque dice un versículo, un pasaje que aplica a una situación específica con el fin de exhortar. Para eso la profecía, de exhortar y para poder animar. Para eso Dios envía la profecía. No se usa para otra cosa. Y que me demuestren por la Biblia, porque acá es Biblia, no es que yo pienso, no, aquí es Biblia. Eso vamos a entrar a detalle, don por don, vamos a entrar. Ahorita estamos viendo los dones en general. Vamos a entrar a detalle, don por don, estudiando. Porque hay tanto que aprender, hermano. Hay
hay un montón de cosas que necesitamos aprender. 7. Discernimiento de espíritu. 7. Discernimiento de espíritu. Don del discernimiento de espíritus. Espíritus con S, no espíritu, espíritus. Hay que discernir los diferentes espíritus que se mueven. ¿Qué es el don del discernimiento de espíritu? Es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si viene de Dios o no. Repito, es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si viene de Dios o no. ¿Qué significa esto? ¿Ya notaron? ¿Vuelvo a repetir? Otra vez. Dios mío. Quería enseñar otra cosa, pero ya, bueno. Habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determina si viene de Dios o no. ¿Qué significa esto? Presten atención. Es uno de los dones que urge a la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuántos tipos de espíritus hay? A ver, para empezar. No, nada de uf. ¿Cuántos tipos de espíritus hay? Ya, tu hermano dijo espíritu de Dios, espíritu del diablo. ¿Alguien dice lo contrario? Ahí está, tu hermano David. Hay 3 tipos de espíritu. 3. El espíritu de Dios, el espíritu del diablo y el espíritu humano. 3 tipos. Por ejemplo, no, porque acá con los ejemplos se aprende. ¿Tú has visto esa hermanita que empieza a danzar y empieza a danzar así? Y lo que nos están viendo en el canal, con mucha reverencia delante de Dios y con mucho respeto delante del Señor que está presente aquí. Aquí no estamos para ofender ni para burlarnos de nada ni de nadie, porque la Biblia dice que aquel que se burla del Espíritu tendrá juicio, sino que aquí estamos enseñando para que la gente no sea engañada. Hay hermanas que empiezan a danzar para que la gente crea que el Espíritu Santo lo ha tocado, y no lo ha tocado, porque están danzando con un ojo cerrado y un ojo abierto, mirando por dónde van a ir para que no se caigan. Cuando el Espíritu Santo toma una persona, te toma, tú estás con tus ojos cerrados y tú no. Yo te he visto a la hermana, háganlo ahí, hagan espacio. ¿Usted cree que el Espíritu Santo necesita ayuda? ¿Usted cree que el Espíritu Santo es ciego? Yo he ido a campañas donde los pastores a veces empezaban a danzar, el Espíritu Santo lo tomaba y venían así. Yo no me movía. Los pastores se movían a un lado, no me movía. Porque si es el Espíritu Santo, no me va a tocar. Venía, daba vuelta. Porque el Espíritu Santo es orden. ¿Lo entienden? Usted ha visto la gente, cuando el Espíritu Santo empieza, la gente empieza a revolcarse, botar. ¿Usted cree que el Espíritu Santo hace un show? No es el Espíritu Santo. La manera que empieza a danzar y mira al ojo y salta, es el espíritu humano. Hay gente que empieza, por ejemplo, a hablar lenguas. Si tú no tienes el conocimiento del espíritu, la gente va a creer que es lenguas espirituales, pero a veces son lenguas demoníacas que están maldiciendo a la iglesia. Hay algunos que hablan lenguas aprendidas, que se lo han aprendido y lo repiten lo mismo. Y el Espíritu Santo no es así. Y el que tiene el don de discernimiento de espíritu, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice, y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, le da testimonio a nuestro espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuándo? Cuando tú tienes ese don. Y el que tiene discernimiento de espíritu sabe qué espíritu se empieza a mover. Y a veces a la gente empezaba a lanzar, en un siglo le han puesto la mano y ¡pum! Se tiraba al piso. Porque no es de Dios. Porque el Espíritu de Dios empieza a fluir. Entonces
Entonces tú tienes que tener esa habilidad y necesitamos ese don, porque el espíritu demoníaco van a entrar para engañar. La vez pasada les decía, ¿no? Se habían convertido en una campaña, 6, 7 jóvenes se habían convertido en una campaña, 2 mujeres, 4 varones creo que eran. Y aquí no, en otra iglesia. Y entraron a la iglesia, ¿no? Y los hermanos estaban contentos que se habían convertido los jóvenes. Y en el primer culto que tuvieron en la noche, en plena alabanza, los jóvenes empiezan, los 6 empezaron a danzar. Empezaron a danzar y empezaron a hablar en lenguas. Y las hermanitas contentas, las hermanitas de oración contentas. ¡Ay, qué bonito, hermano! Mire cómo el Espíritu Santo lo está tocando, los jóvenes. La siguiente noche igual. Pero estuvimos ahí, pero ellos no estaban hablando en lenguas angelicales, estaban maldiciendo a la iglesia. Eran satanistas. Al segundo día el pastor se enfermó. Se enfermó el pastor y no podía ir a la iglesia. Tenía un dolor horrible en la cabeza. Porque no es de Dios. Uno tiene que discernir. No todo lo que se mueve es de Dios. Los brujos entran y se sientan ahí. ¿Usted cree que los brujos van a estar con sus pelos desgrañados ahí, con sus batas negras? Un brujo se viste mejor que usted y se sienta ahí. Y ahí está maldiciendo. Nosotros hemos predicado a un montón y hemos visto, y el Espíritu nos muestra. Y mientras predicamos sentíamos cómo hacía maldiciones ahí y empezaban a maldecir. Y uno lo percibe. Por eso usted necesita el discernimiento. Y para el discernimiento usted necesita conocer la Escritura. Para todos los dones, la Escritura es la base. La palabra es la base. Entonces, eso hace el discernimiento espiritual. Ver qué espíritu se empieza a mover. El que es de Dios o el que no es de Dios. O es tu carne. Cuando es la carne es peor todavía. Porque imagínate, querer engañar a Dios. Eso es algo aberrante, porque hay gente así. ¿Y sabes por qué pasa eso? Por la emoción. Muchas hermanas, para no sentirse mal, como ven que la hermana está danzando, ellos también se ponen a danzar. No quieren quedarse atrás, para que digan que son espirituales. Cuidado, los que nos están mirando, cuidado. Tú estás queriendo engañar al Espíritu Santo. Pregúntale a Ananías y Zafira qué le pasó porque querían engañar al Espíritu Santo. Cuidado, se murieron. No se puede engañar, porque el Espíritu Santo es bien sensible. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos y conocer todas estas cosas y anhelar, ¿no? Que el Señor nos entregue un discernimiento de lo más extraordinario que hay. Alguien me dijo, esto cuando se siente frío, cuando se siente caliente. Cuando se siente caliente es de Dios, cuando se siente frío es del diablo. ¿Dónde está eso en la Biblia? O sea que Dios no obra en lo frío. Así enseñaban antes. O sea, en el polo sur no está Dios porque ahí es frío, de ese lado. Y yo pues lo puedo demostrar por la Biblia que Dios opera en lo frío. Es más, Dios opera hasta en la oscuridad, también opera. Porque Él es el Señor de todo. Entonces vamos a entrar a estudiar ya. 8. Diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. ¿Ustedes recuerdan cuando Elías dice que se escondió en la cueva y dice que pasó fuego, pasaron vientos y Dios no estaba ahí? Para que usted vea que Dios puede operar como a Él le place, donde Él quiere. Diversos géneros de lenguas. ¿Qué es el diverso género de lenguas? Es la capacidad de hablar un idioma, escucha, un idioma sin haber estudiado para comunicar el mensaje del Evangelio. Las lenguas se usan para eso, para comunicar el mensaje del Evangelio. También hay, punto seguido, también hay el don de lenguas angelicales, palabras que entiende solo Dios, son para la edificación personal y para tener comunión especial con Él. De nuevo, rápido, a ver.
Capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje del Evangelio. Hasta ahí. Ya, hasta ahí voy a explicar. Dios continúa porque es largo. Capacidad de hablar un idioma sin haber estudiado para comunicar el mensaje del Evangelio. ¿Sabe cuál es el problema? El problema de los cristianos es que piensan que los géneros de lengua es para hablar lenguas angelicales. Repito, el problema de muchos cristianos es que han pensado que el hablar lenguas es hablar lenguas angelicales. Pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que se habló las lenguas? En el día de Pentecostés. ¿Qué lenguas hablaron? ¿Ah? ¿Universales? Lenguas terrenales. No hablaron lenguas angelicales. Dice la Biblia que habían venido el día de Pentecostés, vinieron los judíos que estaban en otras naciones, hablaban en otros idiomas, porque estaban en otros lugares. Y cuando el Espíritu Santo vino, todos los que estaban ahí, ¿cuándo estaban en el aposento? 120. Los 120 hablaron 120 idiomas diferentes. Porque la gente que estaba ahí decía que, ¿cómo él está hablando mi lengua? Yo no estoy entendiendo. Las lenguas que hablaron no fueron lenguas angelicales. Lenguas o idiomas es lo mismo. Lenguas, idiomas, dialectos es lo mismo. La primera vez que se habló el diverso género de lenguas fueron en el día de Pentecostés y fueron lenguas terrenales. Vamos a leerlo ya, a ver, porque si no, no están con la duda. Hechos capítulo 2, todos. ¿Ya estamos? Desde el verso 1 vamos a lecturarlo ya, para entrar en contexto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Viento, mira, ¿cómo dicen algunos que cuando el fuego es de Dios? Aquí vino como un viento recio, fuerte, para que usted vea que Dios opera en el fuego, opera en el viento, opera de diferentes maneras. ¿Ya? ¿Qué más? Vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, dicen lenguas varias, como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. O sea, cada lengua se puso sobre cada uno de los 120, una lengua arriba de fuego, era fuego que estaba ahí. ¿Qué más? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. A ver, espera. ¿Dice lenguas angelicales ahí? No. El Espíritu le dio varias lenguas que hablasen, lenguas terrenales. Vamos a preguntar por qué. Dice el verso 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, ellos habían sido esparcidos y habían ido a otras naciones y ahí habían aprendido el idioma de las otras naciones. ¿Qué más? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hablaban griego, hablaban árabe, hablaban diferentes lenguas, dice ahí, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habiendo de Mesopotamia, lo de Judea, lo de Capadocia, lo de Ponto, lo de Asia, Frigia, además, la lista es larga, de Panfilia, de Egipto. ¿O acaso el egipcio es el mismo idioma de todos nosotros? No.
Y la lista es grande. Ahora presta atención aquí. Bueno, ahí, para que usted entienda. Ahora, ¿para qué se usa el género de lenguas? Ha habido mucha equivocación en muchas iglesias y en muchos ministros, porque han pensado que el don de lenguas es para hablar lenguas angelicales, y no ha sido así. El don de lenguas que el Espíritu Santo da es para hablar las lenguas carnales y también las angelicales, los dos tipos. Pero el primer tipo de lenguas que el Espíritu Santo les enseñó a hablar era las lenguas carnales. ¿Por qué? ¿Qué dice el concepto que yo les he dictado? A ver, el concepto que yo les he dictado dice ahí: capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje del Evangelio. Ahora, habían judíos que habían nacido en otras naciones y habían aprendido otra lengua. Y cuando ellos vinieron, ese día de Pentecostés, porque es donde se reunían todos los judíos, ellos escucharon que esos que estaban ahí hablaban de sus lenguas. ¿Y qué estaban hablando? Estaban hablando el Evangelio. Ellos escuchaban del Evangelio por las lenguas de su nacionalidad, porque ahí se dice el concepto, para comunicar el Evangelio. Para eso es el primer tipo de lenguas, para comunicar el Evangelio. La vez pasada les comenté el fundador del movimiento misionero mundial. ¿Saben quién fue? ¿No saben quién fue el fundador del movimiento misionero mundial cuando estaba bien? El reverendo Luis M. Ortiz. ¿Sí lo conocen, no, David, no? ¿Usted escuchó sus prédicas? Escuche sus prédicas. Él ha muerto hace mucho tiempo ya. Pero usted va, cuando usted escuche sus prédicas, se va a ver el conocimiento que tenía este hombre. No era cualquiera. Que ni los otros que estaban, nada, Señor. Él fue el que Dios usó para fundar el movimiento misionero mundial. A él lo llevaron a predicar a Japón. Japón es uno de los idiomas, el japonés es uno de los idiomas más complejos. Y pusieron un traductor para que la gente entienda. Y él estuvo predicando, empezó a predicar, él hablaba, el traductor traducía a japonés para que la gente escuchaba. Y se había metido en un estadio y la gente estaba lleno de japoneses. La primera vez que se aperturó el evangelio a Japón. Y conforme empezaba a predicar, llegó el momento en que Luis Ortiz empezó a hablar japonés. Y cuando él empezó a hablar, él no se dio cuenta, él empezó a hablar japonés y el traductor lo miró, los pastores lo miraron y la gente se quedó. ¿Qué está pasando? Él no se dio cuenta hasta que terminó el mensaje. ¿Cuándo él se da cuenta? Cuando él hace la invitación, el traductor se quedó callado y la gente pasó, los japoneses pasaron a quedar. ¿Por qué? Porque es diferente que tú hables nativo a que esté un traductor. El traductor no tiene la unción tuya. ¿Me entiendes? La gente, los japoneses pasaron llorando. La gente, él oró por los japoneses, se convirtieron, terminó el mensaje, él le entregó y los pastores le miraron y le dijeron, porque es la primera vez que habían visto esto, le dijeron: hermano, ¿tú has hablado japonés? No, japonés, yo nunca estudié japonés, no sé ni una palabra, dijo japonés. Hermano, tú has hablado japonés, y le enseñaron, él creyó cuando le enseñaron el video, él vio la relación. Así trabaja el género de lengua, para comunicar el Evangelio. Añadido a eso están las lenguas angelicales, que sirven para hablar directamente con Dios y para edificarnos a nosotros mismos. Para eso sirve el diverso género de lenguas, como les he titulado. Repito: capacidad de hablar un idioma sin haber estudiado. Luis Ortiz jamás estudió japonés, para comunicar el mensaje. Los hermanos, los primeros cristianos, no estudiaron ni el egipcio ni los otros idiomas, pero empezaron a hablar y la gente le escuchaba. ¿Y qué hablaban? El Evangelio. El Evangelio, para comunicar el mensaje del Evangelio. Y no te va así, la segunda parte. También hay el don de lenguas angelicales. Palabras que entiende solo Dios.
Hasta ahí. El don de lenguas es, por eso dice don de lenguas, lenguas terrenales, lenguas angelicales. La pregunta es, ¿por qué hemos puesto ahí para comunicarse con Dios? Y hemos puesto ahí que solamente entiende Dios. Yo le pregunto, ¿los demonios hablan lenguas? ¿Por qué? Si me dice sí, ¿por qué? Pues no. ¿Son lenguas demoníacas? ¿Estás segura? Pregunto, ¿los demonios antes de ser demonios qué eran? ¿Y qué lengua hablaban? Lenguas angelicales. Hablaban, es que a ustedes les han enseñado así, que los demonios hablan lenguas demoníacas. ¿Cuándo se han vuelto lenguas demoníacas? Ya, pero eran lenguas angelicales. ¿Qué quiero que usted entienda en lo siguiente? Mira, ¿por qué existen un sinnúmero más lenguas angelicales hay que lenguas? ¿Cuántas lenguas hay acá en el mundo? 120 lenguas, pero dialectos hay miles de dialectos. Aquí, en el cielo, hay muchísimo más todavía lenguas. Los querubines, los serafines hablan lenguas diferentes. ¿Sí? Son lenguas diferentes. ¿Cuántas hay? No hay una sola, hay un montón. ¿Saben por qué? Ahora la pregunta es, hay lenguas que los demonios entienden, porque ellos estuvieron en el cielo. Saben algunas lenguas que se hablan en el cielo, pero no saben todas las lenguas. Cuando ellos fueron expulsados del cielo, Dios siguió creando lenguas allá arriba en el cielo. Por eso que los demonios odian que la gente hable en lenguas. Porque cuando tú hablas en lenguas, no lo entienden, porque es otro idioma. Por eso dice ahí, que solamente Dios entiende. Cuando tú empiezas a orar, y tú puedes estar en tu casa, no estás en tu cuarto de habitación, y empiezas a orar, el diablo te oye, los demonios te escuchan. Sabe lo que tú estás pidiendo a Dios, y va a hacer lo imposible para que tú no recibas eso que estás pidiendo. ¿Para qué? Para que tu fe mengue, para que te endurezca. Pero cuando tú empiezas a hablar en lenguas angelicales, no saben qué estás pidiendo. Por eso que no saben qué hacer. Pregunto, ¿es mejor hablar en lenguas angelicales o no? Sí. Para que no lo entiendan. Los demonios no entienden. Es que Dios siguió creando. Mucha gente dice, escuchamos a otros pastores decir, bueno, nosotros ganamos a los demonios 3-1. ¿Por qué? Porque yo tomo el pasaje de Apocalipsis donde dice que la tercera parte de las estrellas cayeron. Pero lo que ellos no saben es que Dios es creador. Después que ellos fueron arrojados con el diablo, Dios siguió creando, porque Dios nunca para. ¿Cuántos son los que están arriba? No somos 3-1. Una vez estaba el siervo de Eliseo, y vinieron, lo rodearon sus enemigos, ejércitos afuera rodeados, y los israelitas tenían solamente unos cuantos soldados, iban a morir, estaban cercados. Y llegó el profeta Eliseo, y su siervo estaba asustado, quería irse, quería salirse, escapar por la puerta de la trasera para salvar su vida. Y le dijo Eliseo, voy a orar a Dios para que abra tus ojos, y vas a ver que más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. Es que Dios ha seguido creando arriba en el cielo. Hay criaturas extraordinarias en el cielo. A su nombre, a su nombre. Uy, se me durmieron. Hay criaturas extraordinarias en el cielo, y hay un montón de lenguas. Para eso son las lenguas. ¿Para qué? Como decimos ahí, cuando terminamos y hacemos un receso. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Les dije, lenguas angelicales para palabras que solamente Dios entiende. ¿Y qué más? Tercero, son para la edificación personal y para tener comunión especial con Él. Agregue, las lenguas son para la edificación personal. ¿Qué quiere decir esto? Por eso que el apóstol Pablo dice que cuando uno va a hablar en lenguas,
y va a hablar fuerte, tiene que haber intérprete, porque si no, de nada sirve. Repito, son para la edificación personal y para tener comunión especial con Él. Son para la edificación personal y para tener comunión especial con Él. ¿Con quién es? Con Dios. Cuando tú hablas en lenguas angelicales, el Señor te edifica a ti. Pero si aquí se levanta una hermana a hablar en lenguas, empieza a hablar en lenguas, te pregunto, ¿lo edifica de hermano? ¿Lo edifica de hermana? No entiende. Por eso que el apóstol Pablo hace una prohibición. El que va a hablar en lenguas, tiene que haber un intérprete para que el pueblo sea edificado. Porque si no, cualquiera puede venir aquí a hablar en lenguas. Ahora, si tú quieres hablar en lenguas, tú con Dios, a menos que el Espíritu Santo te tome y tú mismo interpretes la lengua o alguien interprete la lengua. Y Dios dice, y si van a hablar en lenguas, que sea en orden. Uno primero, eso lo vamos a ver también. Uno primero, luego otro. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y estas cosas no se enseñan en la iglesia. Alguien me dijo, hermano, pero uno no puede controlar cuando el Espíritu Santo viene. La Biblia dice que el Espíritu está sujeto al profeta. ¿Entienden? Mucha ignorancia. ¿Qué quiere? No es que el Espíritu Santo esté sujeto a ti, no, sino que como tú estás con el Espíritu Santo está dentro de ti, mora en nosotros. El Espíritu Santo no va a hacer algo que tú no seas consciente de lo que Él está haciendo. ¿Me entiendes? Está escrito, el Espíritu está sujeto al profeta. Y eso sucede porque Dios es un Dios de orden. Mucha gente desconoce esta cosa. Hablar en lenguas angelicales es una bendición, pero recuerda, mucha gente lo hace para que sea exhibido, para que la gente vea, qué tremendo hombre de Dios, cómo habla en lengua, para el ego, para el yo, para que la gente lo vea. Y eso está mal. El que habla en lenguas es para edificarse a él mismo. Y si habla en lenguas es para comunicar un mensaje, tienes que interpretarlo, porque Dios jamás te va a hacer que hablen en lengua sin haber una interpretación. Si no, ¿cómo la gente va a ser edificada? No hay edificación. Nosotros siempre, hermano, cuando hablamos en lengua, algunas palabras las entendemos. Cada palabra que sale, el Espíritu te da la revelación y sabemos qué decimos. Cuando ministramos, sabemos qué significa cada palabra, porque el Espíritu nos revela. Pero no puedes hablar por hablar, y eso está en la Escritura. A través de las lenguas uno se edifica personalmente, y a través de las lenguas uno tiene comunión con el Señor, intimidad con Dios. Porque el diablo y los demonios no pueden saber qué es lo que están conversando. No saben tampoco la respuesta que Dios te está dando. Entonces, quedan en jaque mate los demonios. Entonces procure hablar en lenguas espirituales. Procure que el Señor le dé el don de discernir la lengua que está hablando también. Terminamos la última y acabamos ahí. El don de interpretar lenguas. 9. Poder para entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas, en el idioma que puedan comprender los que están presentes. Repito, poder para entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas, en el idioma que puedan comprender los que están presentes. Por tercera vez repito, poder para entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas, en el idioma en el que puedan comprender los que están presentes. ¿Qué significa? Que conforme alguien habla en lenguas,
el otro va interpretando. Es como un traductor, ¿no? Que va traduciendo todo lo que el Señor, porque las lenguas angelicales vienen de Dios y el Espíritu Santo empieza a hablar y tú empiezas a traducir. Así dice el Espíritu Santo y empiezan a hablar, ¿Ya, hermanitos? Una vez más, de nuevo, enésima vez. Poder para entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas. ¿Ya? ¿Hasta ahí? En el idioma que puedan comprender, los que están presentes. Entonces, cuando alguien habla en lenguas, Dios está mandando un mensaje. Porque cuando tú empiezas a hablar en lenguas es que Dios está hablando. Entonces, el intérprete, ¿qué hace? Traduce lo que Dios está diciendo. Así dice el Espíritu Santo. En el antiguo pacto, ¿cómo era? En el antiguo pacto se decía, los profetas decían, así dice Jehová. En el nuevo pacto, así dice el Espíritu Santo. Es diferente. Y muchos decían caído, ¿no? Así dice Jehová. No, así dice el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que está operando ahora. En el antiguo pacto, así dice Jehová. Y hay muchos, lo digo como tenemos experiencia con un montón de evangelistas, ¿no? Conversamos con evangelistas, pastores. Y nosotros vemos muchas cosas. Y eso sucede porque no hay conocimiento de la Escritura. La Escritura es la base. Bien, hasta ahí hemos visto los 9 dones del Espíritu Santo, los principales. Luego, ahora en el segundo, vamos a ver, en la segunda enseñanza, la tercera enseñanza, vamos a ver los otros dones que son los complementos. ¿Ya? Ahí nos ponemos en pie, glorificamos al Señor, entregamos el mensaje, la honra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo.